Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, teniendo en cuenta la curvatura donde se apoya la batería, creo que más o menos sabes qué Mira, batería. se me han puesto las orejas tiesas. Sí. Se me han puesto así las orejas ahí, viendo a Don Guy. Muy bien, perfecto. Bueno, pues vamos a unir a Dragon Force con Love Bites, o por lo menos parte de ellas. Así que, bueno, esto es una curiosidad, ¿vale? Se llama la canción Farming Simulator. Así que Una como simulación de granja, ¿no? de granja o algo así, efectivamente. Am, Así que bueno, esto me han dicho que es un poco de cachondeo, es decir, en plan cómico, divertido. Em, ¿Te, ima- ¿Te imaginas que ahora sale cantando el pollito pío? bueno, teniendo en cuenta cómo toca Herman Lee, podría ser épico, ¿vale? Yo pagaría por verlo, ¿eh? Esto, ya que me recuerda una vez, que no tiene nada que ver, pero fui a una firma de libros de Juan Gómez Jurado, un escritor muy famoso en España. El libro era Reina Roja y dice, ¿sabes a quién admiro yo más? Dice, al autor del Pollo Pepe. Dice, es un bestseller y el libro tiene literalmente 24 palabras. 24 Y, palabras. y es un bestseller. Claro, porque es un libro para niños, éxito mundial. Dice, Bueno, 20 dice 24 palabras. y se ha forrado. Dice, dice, yo admiro a ese hombre. En fin. Hombre, claro. Bueno, pues no sé cómo es la canción esta. Mira, ahí tenemos a Midori y Miyako. Así que bueno, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Farming Simulator, Dragon Force con por lo menos Miyako y Midori. Sí, a ver qué nos encontramos. A ver, Okay, I know what your favorite game really is, right? It's Farming Simulator, right? You guys play Farming Simulator? un banjo. No? You don't play Farming Simulator? I don't believe you. Come on. Están tocando el banjo. Toma ya. Tío, a mí lo del banjo me mata, ¿vale? Y Enchalone con la pedazo de batería que tiene y solamente está utilizando la caja y el bombo, Claro, claro, es muy country marcando la canción. el ritmo. Me encanta. Oye, por cierto, el banjo es una pasada, ¿no? El mástil así con los grabados, que a mí me admira, ¿eh? La gente que toca así también el banjo parece, es como una locura de rápido, en verdad, Sí, y tiene su aquel, ¿eh? sí, tiene eso aquel, pero es que esta gente, viendo cómo tocan la guitarra de rápido, no le. Yo creo que lo mismo es la primera vez que lo toca. No, no creo. Tal y como lo toque y así de limpio, no creo que sea la primera vez. Este hombre, Hombre, no, imagino que no, pero sí, sí. Además, tiene pinta de que este chaval
lo ha tocado o se lleva tocando en su familia toda la vida. Esto es como muy cultural, ¿sabes? Si tocas el banjo, es que aquí en la familia se ha tocado. No es un instrumento que llegue a una casa por azar. Mira, mira que había una canción con el banjo, la de Paco Pila y la de Johnny Tecnoscar. No la tengo trillada esa, de cuando era joven. Madre mía. Bueno, pues una rondita aquí de solos. Ha sido por orden Miyako, luego ha sido Herman y luego ha sido Midori. Bueno, bien. La verdad es que me ha sorprendido Miyako haciendo el tapping así, todo como si Como lo hacen fuera. ellos. Sí, 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 no, pero Que además. ellos sí que suelen hacerlo así Sí. como lo ha hecho, con las dos manos en el mismo sentido. Claro, además para ella tiene más sentido todavía porque como toca el piano, ¿no? Esta postura para ella ha sido como Pues muy, mira, muy, muy mira. cómoda, muy cómoda. Muy bien. Lástima que de pronto han enfocado, creo que era el resto del grupo y estaba en ese momento también haciendo una cosa con tapping muy chula, Miyako, y después ha vuelto, tal vez porque no esperaba que fuera más largo el solo y sin embargo, pues le ha pillado a contrapié, ¿no? Como esto es un vídeo muy cortito, vamos a recuperar el solo de Miyako y continuamos. Me ha hecho gracia que Miyako se ve que está muy contenta, muy feliz porque está aquí con la sonrisa mientras ve tocando a Herman Lee. Es que a mí me pasaría igual. Es que ver tocar a este hombre, Es mirar a yo ver. estaría con cara de Tolai, Claro, claro, ahí con es, los ojos así de grandes y alucinando. es sonrisa de admiración. Además, estaba con la sonrisa y pegando saltitos. Como, Sí, sí. fíjate tú, cuando. Además, cuando ha terminado el suyo, lo ha señalado como diciendo, venga, que te toca. Sí, sí, esto. Ahora fíjate tú los saltitos que va pegando Miyako. Es que está contenta como un niño. Y el solo de Midori me gusta porque primero empieza con la melodía y después ya empieza a hacer shredding ahí, eh, ejercicio de Ya se virtuosismo. va por las ramas. Hombre, ha sido, ha sido buenísimo. Otra vez sonriendo Miyako, ¿vale? Cuando le Sí, daba el sí. testigo. Y Midori, cuando estaba tocando Germán Lee, ha hecho como diciendo, ¿qué estás tocando? A ver qué me fije yo, ¿sabes? Sí, 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 sí. Ha sido, ha Es sido muy, alucinante. ha sido muy gracioso. Pero te has fijado en el escenario, que hay dos máquinas recreativas. Mira, ahí tienes una y en este lado tienes otra. Me parece magnífico, vamos. A ver, aquí empiezo de nuevo.
está chulo porque esta vez ha habido así un testigo más fluido, pero eso, otra vez sonriendo Miyako, que claro, ver sonreír a Miyako es como, no sé, es como ver un mirlo blanco, ¿no? Entonces, y luego, Solo lo puedes ver cuando no está en los bytes. y una vez en Love Bites, sonrió y saludó, ¿te acuerdas? Que nos quedamos tan Es impactados verdad, que sí. los dos hicimos a la vez, ¿Eh? hola. Es verdad, es verdad. Em, y el gesto de Midori haciendo así, ¿eh? ¿Cómo? Fíjate que me encanta. Madre mía. Magnífico, ahí chocando la mano. Fantástico. La verdad es que me gusta este tipo de cosas, ¿no? El buen rollo. Muy bien por Dragon Force, muy bien por Gemma Lee, de darle visibilidad a las chicas cuando todavía no llevaban tanto tiempo como grupo, ¿vale? Así que me parece genial. Herman Lee es de estos artistas que sí les gusta dar ese empujón, ¿no? A Sí, los además talentos. que, fíjate que yo creo que ha salido con Baby Metal, con Miyako y con Midori y con A Bad mí, también. sí, sí, sí. Y también ha Que apoyado, nosotros hayamos visto, ¿no? sí, sí, que también ha apoyado grupos como Policia. Es decir, que cuando él ve un talento, independientemente de dónde sea, pues me parece genial, la verdad. A mí también. Muy bien, muy bien, muy bien. Venga, dale, Me encanta. dale, Amigos, machote. amigos, nos ha encantado, así que espero que a vosotros también. Se agradece un like, suscribiros, clique en la campana para avisaros de las nuevas reacciones. Ya sabéis, dos formas de apoyarnos. El haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas desde 2 hasta 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. ¿Vale? Así que amigos, gracias de verdad. Si por casualidad salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí te van a recomendar reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.